¿Cómo están, mis estimados estudiantes? He procedido a grabar esta clase para poder un poco conversar sobre esta materia que es importante, que es el presupuesto general del Estado. Espero que se encuentren muy bien. En la próxima clase espero poder participar un poco más con ustedes. Cualquier pregunta que la tengan, igual poder solucionarla, poder llenar un poco más del conocimiento que tiene. Al mismo tiempo, como en cada materia, como tuvimos la anterior materia de resolución de conflictos, yo también voy a enviarles, en este caso, un libro para que también ustedes se puedan leer. Como les he dicho, 2 clases vamos a tratar de ver absolutamente todo, pero son clases muy cortas. Por eso es importante que ustedes también sigan su crecimiento académico, también leyendo o también en otros aspectos de su vida. Es importante esta materia porque ustedes como gestores públicos, como administradores públicos, deben aprender cómo llevar el tema de las finanzas, cómo llevar el tema del presupuesto, cómo llevar el tema del control de una forma afectiva y generando alguna acción social en donde el presupuesto pueda ir ligado y considerado a donde menos son beneficiados y también poder tener un equilibrio sólido que nos permita fundamentar una sociedad que pueda tener los recursos en todas las instituciones y en todas las áreas a nivel gubernamental. También eso se puede ver también a nivel de los gobiernos autónomos centralizados, cuando se aprueban los presupuestos, también a lo largo de este año, que se aprueban, porque cada año se aprueban los presupuestos, podemos también hacer reformas del presupuesto cuando creemos que en un sector necesitan más recursos que en otro sector. Entonces, en tal sentido, mis estimados estudiantes, vamos a comenzar a clase, les voy a compartir la pantalla para un poco poder verificar y poder proceder a dar la clase. Bueno, mi nombre es David Tapia, como ya les había comentado, yo voy a ser su profesor en esta materia igual como en la anterior. Creo que a todos los estudiantes de la anterior materia les fue muy bien, así que les felicito. A los que no tienen otra oportunidad, espero que la sepan aprovechar, que estudien un poco. Yo también les voy a dar algunas temáticas de más o menos cómo se va a tomar el examen. Espero que les haya servido de gran ayuda. Vamos a comenzar con esta materia. Listo. Bueno, primero yo creo que debemos entender y plasmar el presupuesto del sector público, ¿qué es? Eso nosotros podemos encontrar en el artículo 292 de la Constitución, que dice para qué sirve el presupuesto. Bueno, aquí nos dice claramente que un importante instrumento, el presupuesto es un importante instrumento de programación económica y social al posibilitar la identificación de los objetivos que el Estado pretende lograr y los medios para alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto general del Estado se crea a base de una proforma y esta proforma general del Estado obviamente tiene que establecer todos los años. Es decir, antes incluso que termine el año, ya se tiene que tener todo lo que se va a presupuestar para el año siguiente. Ahí es donde el gobierno, obviamente esto es a través de la Asamblea Nacional, igual el gobierno envía a la Asamblea Nacional una proforma general del Estado, el presupuesto general del Estado. Y este presupuesto se establece, por ejemplo, vamos a designar 10 millones de dólares al Ministerio de Ambiente, 10 millones de dólares a la Secretaría de Gobierno, 10 millones de dólares al Ministerio de Agricultura, 15 al de Transporte, a la Agencia Nacional de Tránsito, 40 millones de dólares. Entonces, aquí se establece en el presupuesto general del Estado cuánto se va a designar a cada institución pública para su desenvolvimiento. Obviamente, esto ya viene bajo parámetros técnicos, evidenciando cuál es la necesidad de la institución, cuánto va a gastar en temas netos y en temas brutos, cuánto se va a consignar en gasto corriente, en gasto de inversión, entonces cuánto va a ir destinado para pagar a los empleados, y eso es un tema netamente técnico que ya lo iremos viendo en las próximas clases. Entonces, el presupuesto general del Estado sirve como instrumento para programación, cuánto se va a designar a cada institución del Estado. Entonces, entendemos que ese es el presupuesto general del Estado. Ustedes también pueden revisar el concepto en bruto en el artículo 292. La estructura del presupuesto ahora.
Muestra los ingresos y los gastos que se van a tener, ingresos e egresos. Siempre en un presupuesto va a haber ingresos, egresos, gasto corriente, gasto de inversión. Eso es una clase igual de un tema de presupuesto y de finanzas, de los gastos del sector público para correspondiente del año fiscal. O sea, el año fiscal es absolutamente todo el año. Sigamos, mis estimados estudiantes. Vamos a ver, los ingresos es toda operación que sirve como mecanismo de financiamiento. Y los gastos, que son egresos, toda transacción que limpia un uso de esos fondos, es decir, ingresos es lo que ingresa. Por ejemplo, las petroleras, las mineras que están concesionadas aquí en el Ecuador, traen ingresos al Ecuador, obviamente traen también una acción negativa hacia el impacto ambiental, pero también traen ingresos, porque para poder practicar el tema de la minería, el tema de sacar petróleo y todo eso, ellos tienen que pagar impuestos y tienen que pagar una acción social también al Estado. Entonces eso sería un ingreso, todo lo que tú recibes. Por ejemplo, cuando a ti te pagan es un ingreso porque te están pagando y cuando tú pagas, vuelta es un egreso, es un gasto. Entonces eso quiero que mis estimados estudiantes tengamos bien claro que ingreso es lo que recibes, lo que tú vas a aumentar a tu cuenta y egreso o gasto es lo que tú gastas. Por ejemplo, tú recibes un sueldo básico de $460, de los cuales la empresa donde tú trabajas te está haciendo un ingreso porque está ingresando dinero a tu cuenta. Pero de la misma forma, tú luego tienes que depositar para arriendo, servicios básicos, entonces tú estás haciendo ahí gastos. Entonces, es igual en el gobierno y en el presupuesto general del Estado o del sector público es lo mismo. Hay ingresos de contribuyentes, no tarifarios, tarifarios, por el tema de impuestos, no de impuestos, ya, y hay vuelta egresos o gastos donde, por ejemplo, yo gasto en inversión social, yo gasto en obra. Entonces, quiero que se tenga bien entendido que es un ingreso y que es un gasto, que también es un egreso. Entonces, mis estimados estudiantes, sigamos, por favor. Bueno, en el artículo 285 y 290 de la Constitución podemos establecer que el presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos e egresos, como ya les decía, ingresos y egresos. Y está prohibido autorizar un gasto sin el financiamiento correspondiente, es decir, tú no puedes autorizar, por ejemplo, es como que $260, ya, de los cuales tú tienes un ingreso por parte de tu empleador que te está pagando el sueldo, pero al mismo tiempo vas a tener gastos. Entonces tú ya sabes que tienes estos $460. Tú ya sabes que pagas 200 de arriendo, que pagas en total unos $50 de servicios básicos y que tienes que destinar también tu plata al transporte, a la comida, a la alimentación y sabes que no te va a alcanzar para pagar un préstamo que para un auto. Entonces, es lo mismo que está prohibido que haga el Estado. El Estado no puede autorizar de cierta forma un gasto sin el financiamiento correspondiente, sin haber dinero. ¿Por qué? Porque luego va a quedar mal, porque luego no va a poder pagar, porque va a tener un gasto accesorio en el cual no va a poder cubrir con ese monto. Ahí es otros temas, también se puede hacer una facilidad de pago, se podría hacer una ínfima cuantía, se podría hacer una acción accesoria del pago. Entonces, esos son otros mecanismos que incluso son bajo contratos, que muchas veces las empresas públicas suelen hacerla para poder adquirir algún servicio o alguna provisión que necesita, en este caso, su institución. Sigamos, mis estimados estudiantes. Bueno, para nosotros poder establecer cuál es el presupuesto general del Estado, nosotros debemos fijarnos en ciertos parámetros. De hecho, tenemos que basarnos en el Plan de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Humano de aquí del Ecuador, que incluso esto es por un tema de planificación. Podemos ver cuál es la visión nacional. Es decir, debemos de diferenciar a dónde deben de ir destinados los recursos públicos. Por ejemplo, en la actualidad, tal vez los recursos públicos deban ir direccionados al tema de la seguridad porque estamos viviendo altos índices de inseguridad. También podrían ir destinados al tema de creación de empleos, porque está habiendo una crisis de desempleo completamente integral. Otro tema también a una lucha contra la corrupción. Entonces, si nosotros como sociedad y los técnicos que analizan el presupuesto tienen que tener una visión nacional hacia dónde deben de ir direccionadas la mayoría de los recursos. Luego de eso tiene que generar políticas del Estado
las políticas del Estado es que ellos puedan respetar la Constitución, que puedan designar los recursos, incluso al tema de preservar los derechos, el tema de instrucción infantil, el tema de proteger a los grupos vulnerables, el tema de accionamiento social completo, que va a generar una cobija bastante amplia para poder referirnos a un tema social y un poco menorar los índices de desigualdad que existen en el Ecuador. Política general de gobierno, obviamente esto le representa mucho a los gobiernos de turno. Yo ya les había explicado en otras clases que el sistema político del Ecuador tiene tres elementos importantes. Primero, es el sistema de gobierno que es manejado por el poder del Estado del Ejecutivo. Segundo, es el sistema de organizaciones políticas. Y tercero, es el sistema electoral. Entonces, obviamente esto de las políticas generales del gobierno según el gobierno de concepción y la concepción que tenga para poder manejar y liderar un país. Marco cuatrianual es porque se puede ahí desarrollar de cierta forma avances, cambios, se puede dirigir a un marco más semestral o puede ser un año fiscal como ya habíamos visto. Vamos al tema de los gobiernos autónomos descentralizados, lineamientos sectoriales. Como les comentaba, hay un presupuesto general del Estado, que es el presupuesto mayor. De hecho, ahí está el presupuesto que se va a designar a los gobiernos autónomos descentralizados. Y los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que tener su propio presupuesto, que se tiene que aprobar. Este presupuesto se aprueba a través de Consejo Metropolitano de cada GAF o de cada cantón. Es igual, el presidente de la República envía el presupuesto general a la Asamblea y la Asamblea tiene que dar sus observaciones. El presidente mira si es que se la coge, luego se la aprueba y es un proceso igual ahí de procedimiento legislativo. Entonces, los gobiernos autónomos también tienen que preservar, tanto los gobiernos autónomos tienen su alcalde, tienen su consejo metropolitano que está sobre encima del alcalde, que es todo lo que conforma el consejo, y luego de eso obviamente los concejales deberán de votar para poder aprobar los lineamientos sectoriales del presupuesto de su cantón. El plan de desarrollo concertado es donde les venía diciendo que el presupuesto general del Estado tiene que ir con el plan de desarrollo a nivel nacional. Y en el plan de desarrollo te dice, por ejemplo, tú no podrás menorar en tema de salud, se tendrá que subir cada año mínimo al 1% para el tema de educación. Lastimosamente algunos gobiernos no lo han hecho y de hecho han bajado el presupuesto de educación, han bajado el presupuesto de salud, entendiendo que es una dinámica que tal vez ellos pasan eso al tema de seguridad. Muchas veces tampoco se ven los cambios referidos, cuando en realidad la inseguridad parte de un tema mayor. La inseguridad parte por la pobreza extrema que está pasando nuestro país, la inseguridad parte por la falta de empleo, por la falta de acción social por parte de los gobiernos. Entonces ahí hay un mal entendimiento tal vez de las personas que están encargadas de hacer el presupuesto general del Estado, pero bueno, eso es un tema más político de concepción. Plan estratégico institucional son los planes que tiene cada institución. Es decir, las instituciones que obviamente el presupuesto general del Estado les asignan los recursos, las instituciones tienen que cumplir y tener una acción de ejecución propia y adecuada. Luego, si es que no tienen una acción de ejecución propia o adecuada, esto puede ser contraproducente para que lógicamente exista un mal informe que no utilizaron los recursos del año anterior si trabajan en el municipio, si trabajan en los gobiernos autónomos descentralizados, si trabajan en un cantón, si trabajan en el gobierno nacional, es necesario que ustedes puedan establecer una acción positiva para poder devengar los recursos que se les va asignando siempre, mis estimados estudiantes. Vamos ahora con el tema de fundamentación legal. Bueno, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 294, 295 dispone a la función ejecutiva, pues digo, la función ejecutiva es del presidente, elaborar cada año la proforma, es lo que les hablaba, la proforma presupuestaria anual, que es para el año fiscal, y la programación presupuestaria cuatrianual para enviar a la Asamblea Nacional para su aprobación, como les venía diciendo. Siempre aprueba el órgano legislativo a través de un proyecto enviado por el Poder del Estado, el órgano ejecutivo.
Es decir, el presidente realiza la proforma presupuestaria anual, también con sus devengantes de una programación cuatrianual, y con eso la Asamblea Nacional procede a aprobar sus observaciones y a designar a ver si es que los recursos están bien designados, tal como establece el Plan de Desarrollo Económico y Seguridad de nuestro Ecuador. Luego de eso es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COFLAP, en el artículo 100, dispone que las proforman de las instituciones que conformen el presupuesto general del Estado deberán elaborarse de conformidad al Plan Nacional de Desarrollo. Como les digo, hay un Plan Nacional de Desarrollo. Para tú realizar una proforma, programa presupuestario, un presupuesto general de Estado, designar recursos, tienes que basarte netamente al Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí te indican cuáles son las métricas, cuánto tienes que designar, los porcentajes de subida, los porcentajes de bajada, la asignación correspondiente y todo tipo de acción en el tema de presupuesto del año fiscal y emite las directrices de presupuesto. Sigamos, mis estimados estudiantes. Vamos a ver ahora fundamentación legal. El Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector de todo el tema que es económico, corresponde emitir las directrices y otros instrumentos técnicos para el diseño y implementación del funcionamiento de, obviamente, el presupuesto general del Estado. Eso nosotros podemos ver, como ya habíamos establecido, en el Código Orgánico de Finanzas. Las entidades que no conforman parte del presupuesto general del Estado deberán observar lo establecido en el artículo, o sea, las entidades que no disponga la ley que se le debe designar presupuesto general del Estado deberán observar lo establecido en los artículos 59 y 60 del Código Orgánico de Finanzas y las directrices que se encuentran disponibles en el portal web de la Secretaría Técnica de Planificación del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto en este caso son casi las empresas públicas, la banca pública, la seguridad social. Se tiene que dirigir exactamente al artículo 59 y al artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ahí se establece cuál va a ser la designación presupuestaria que se les va a dar. Ojo, solo a los organismos o instituciones que no formen parte del presupuesto general del Estado, que por ejemplo son empresas públicas, banca pública, seguridad social y gobiernos locales, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Deberán referirse al artículo 59 y 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Eso, mis estimados estudiantes, sigamos con la clase. Rectoría de la Planificación de las Finanzas Públicas. Bueno, aquí vemos que las finanzas públicas, la rectoría, siempre la va a tener el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ministerios están encargados de poder ser el órgano rector y establecer la responsabilidad a la presidente o presidente de la República, quien ejerce a través del ministerio a cargo de las finanzas públicas. Eso está claro, eso nosotros igual podemos ver en el COFLAP. También la planificación. A ver, existen dos organismos rectores. Ministerio de Economía y Finanzas y segundo, la Secretaría Técnica de Planificación del Ecuador, que obviamente también tiene que proyectar informes técnicos para ver en dónde tiene que ir direccionado técnicamente, planificado, estratégicamente los recursos propiciar la coherencia de las políticas públicas nacionales, de sus mecanismos de implementación y de la inversión pública del gobierno central con el Plan Nacional de Desarrollo que ya habíamos establecido, que esto está en el artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces ya hemos visto cuál es el ente rector, cómo se hace la planificación, cómo se crea la reforma presupuestaria que manda el Ejecutivo, el Legislativo para su aprobación. Vamos a ver etapas del ciclo de presupuesto. Aquí nosotros podemos establecer que existe una programación y una formulación. Entonces, para nosotros poder hacer un tipo de acción, primero es un tema de programación. Tenemos la programación, luego se llena el formulario, todos los organismos competentes que reciban presupuesto general tienen que llenar el formulario, luego se hace una aprobación, luego la ejecución, luego el seguimiento, luego la clausura y la liquidación, es decir, ya el pago completo. Que esto igual ustedes lo pueden observar en el artículo 98 del Código Orgánico de Finanzas Públicas. Etapas del ciclo del presupuestario. Bueno, cualquier duda, igual, mis estimados estudiantes, en la próxima clase que nos veremos en vivo, voy a poner un poco
llenar estas dudas, poder establecer algún tipo de acción, un marco un poco más de preguntas y respuestas para que incluso el examen que vayan a dar pueda ser un examen fructífero para ustedes y también llenar algunos temas ahí para que puedan también llenar sus cabecitas de todo el aprendizaje correspondiente. Bueno, las etapas son así. Primero, programación y formulación. Obviamente esto podemos ver en los artículos de la Constitución 293 y 294. Luego de eso es la aprobación del artículo 95. Luego de eso es la ejecución, que ustedes podemos observar en el artículo 96. Y luego de eso es el control de los recursos, que es en el artículo 96. La evaluación, que es en el artículo 97. Y luego ya se termina, en este caso, se define la estructura funcional programática y metas presupuestarias en función a los objetivos de las instituciones establecidos en la base normativa de la Constitución. Entonces, ustedes pueden ver cuáles son las fases en todos estos artículos. Etapas, programación y formulación. Ustedes pueden ver en el artículo 293 como 294. Luego sigue el tema de la aprobación. Ustedes pueden ver tranquilamente esto en el artículo 295. Luego sigue el tema de la ejecución en el artículo 296. Luego el tema del control en el mismo artículo 296. Luego la evaluación final, que es si es que obviamente los recursos, si es que la forma que se distribuyeron los recursos estuvieron bien asignados, se va a hacer una evaluación según el artículo 297. Programación presupuestaria. Nosotros podemos ver según el Código Orgánico de Planificación de Finanzas, en el artículo 97, que la programación consta de objetivos de la planificación, consta de disponibilización o disponibilidad del presupuesto, cuál es el escenario fiscal, hay menos dinero, hay más dinero que el anterior año, programas y proyectos de actividades presupuestarias, y ahí es donde se establecen las metas, cuántos recursos hay, impactos de resultados esperados. O sea, si tú vas a asignar un dinero para poder cambiar la realidad de un sector como Esmeraldas en una ciudad, de Esmeraldas, en un cantón de todo Esmeraldas, donde no hay, donde hay mucha destrucción infantil. Obviamente tú tienes que decir cuál es el impacto que voy a generar al yo destinar cierto porcentaje de recursos y cuáles van a ser los resultados. Entonces eso también hay que verificar y también los plazos de ejecución, cuándo se va a ejecutar, como les venía diciendo. Si ustedes como administradores públicos, como gestores públicos, no gastan el presupuesto general y no ejecutan, puede que el próximo año les venga menos. Eso es según la normativa igual, porque no han sabido aprovechar los recursos y eso va a afectar al desarrollo de la institución, de la ciudad o del entorno donde ustedes estén gestionando o estén liderando la administración pública. Formulario. Bueno, aquí hay algunos temas de escala de priorización, estructura funcional programática, metas presupuestarias, cadenas de gasto, fuentes de financiamiento. Primero hay que ver cuál es la prioridad. La prioridad, según incluso el plan de desarrollo a nivel nacional, establece que la prioridad obviamente es educación, es el tema de vivienda, es el tema de salud, entonces los recursos tienen que ir destinados un poco más para ese sector. Bueno, luego las instituciones deben entregar las instituciones que están avaladas para ser designadas al presupuesto general del Estado, pliegos de presupuesto, planteamientos, programación de gastos, inversión, es lo que les viene diciendo. Cuánto se va a gastar en inversión social, cuánto va a ser gasto corriente, cuánto va a ser ingresos y los egresos. Bueno, formulación presupuestaria. Esto podemos ver en el Código Orgánico de Finanzas Económicas, en el artículo 98, que establece la formulación, resultados de la programación, egresos, ingresos. A ver, los resultados de la programación es lo que ustedes quieren realizar y cuáles serían los resultados. Por ejemplo, ustedes quieren dinero para poder construir una casa Somos. Entonces, ustedes tienen que verificar que esos egresos y esos ingresos pueden estar igualados, equiparables y que les alcance si ustedes van a designar o ustedes van a solicitar un poco más de recursos. Luego hay catálogos de clasificación de presupuestos, por ejemplo, son facilitar su exposición, fácil manejo de comprensión y agregación y consolidación de accionamiento social.
Formulación presupuestaria en dos etapas. Entonces, en dos etapas, que es proyectos macroeconómicos más política tributaria y aranceles. Y el otro es rápido endeudamiento público, Producto Interno Bruto y de crecimiento. Entonces, podemos ver aquí que proyección de ingresos más metas de déficit fiscal es igual a gasto público. Y esto es el presupuesto general del Estado, es decir, proyección de ingresos. ¿Cuánto va a tener el Estado? Cuánto va a tener para gastar en ese año fiscal. Con eso, obviamente, hay que ver la meta de déficit fiscal. ¿Cuál es el déficit fiscal? El déficit fiscal es cuánto me va a faltar para cubrir la necesidad de la cartera de Estado. Es decir, me falta. Un déficit es cuando nos falta. Todo eso es del gasto público y todo eso representa un presupuesto general del Estado. Financiamiento del déficit fiscal y proyección de servicio de la deuda pública. Hay deuda pública y eso se establece deuda en salud, educación, inversión social, gasto en implementación de recursos, fuentes hídricas, ambiente, a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, siempre hay un déficit fiscal, porque no siempre aquí debe de haber por un montón de temas. El petróleo baja, por ende, obviamente, lo que se recibe por el Producto Interno Bruto es menos y hay que hacer un análisis contrastando lo que recibió el país en, en Producto Interno Bruto del anterior año y lo que va a recibir este año. Si en este año voy a tener más recursos, voy a tener menos recursos. Entonces, obviamente, según el gasto social, podría haber un déficit fiscal o no podría haber un déficit fiscal. Nosotros tenemos que establecer que como gestores públicos debemos de evaluar cuál va a ser nuestro gasto. Es decir, si ustedes ya vienen acobijando algunas administraciones o están acogiendo una administración de otra persona, ustedes tienen las matrices de presupuesto de lo que gastaron, cuánto es el presupuesto general que tiene su cartera, su institución, ustedes tienen que poner parámetros establecidos. Eso les va a servir como un parámetro de ejecución. Pero luego ustedes tienen que ver si es que a lo largo de estos años no hay un déficit o a la vez no ha habido que potenciar más recursos o no ha crecido la demanda en esa institución en donde ustedes están trabajando. Si ha crecido la demanda, obviamente ustedes tienen que pedir más recursos, pero obviamente ahí también tienen que accionar en justificar por qué se están pidiendo más recursos. Entonces, como ustedes podemos ver aquí, vinculación de planificación presupuestaria. Existe planificación nacional, también existe planificación institucional y existe también presupuesto para la estructura programática. Entonces, la planificación nacional son los ejes a los que se va a trabajar: salud, educación, desigualdad social, disminuir los niveles de nutrición infantil, objetivos nacionales. ¿Cuáles son los objetivos nacionales? Eso se implementa con políticas públicas y a la vez se tiene que implementar con las metas. Es decir, que todo presupuesto va a ser evaluado a ver si es que se cumplió las metas. Es como usted que trabaja en un gobierno autónomo descentralizado, usted le solicita al alcalde como secretario que necesita 1 millón más para poder construir una acción social para las personas de situación de calle. Si es que usted no logra las metas planteadas, incluso puede ser eso penado, porque eso significa que a dónde fueron los recursos. ¿Por qué? Porque si usted decidió implementar $1 millón para un programa para gente de situación de calle, ustedes deberían tener mínimo, según los indicadores con los cuales ustedes pidieron el presupuesto, deberían cumplir mínimo el 90%, porque si no, esa plata fue destinada erróneamente y eso pudo ir destinado a otro eje social y poder transmitir una acción colectiva profunda. La planificación institucional. Esta planificación institucional se da a través de las instituciones, como les digo, los objetivos estratégicos, los objetivos operacionales, las metas y los indicadores. Ahí es donde usted dice, a ver, tengo indicadores que yo estoy encargado del área de gestión social de mi cantón. Tengo indicadores que hay más habitantes de calle que el anterior año habían 400. Este año se ha triplicado y hay 1,200. Por ende, ahí hay un problema. Tengo que atacar ese problema, pero a través de indicadores y a través de metas, yo me meto operativamente estableciendo un marco estratégico donde pueda solicitar recursos y las metas se puedan cumplir, porque hay que devengar y hay que demostrar que se cumplió el planteamiento total. Presupuesto de estructura, ahí hablamos de un tema de un programa nacional, productivo nacional, programa institucional válido número 4, proyección, componente, actividad y obra del área.
Más o menos esto es lo que debe de hacer una persona que ejecuta en obras. El tema de dónde es el área, dónde se va a ejecutar, cuál es la tarea, cuál es la actividad, cuánto necesita, qué es el componente. Aquí nosotros vamos a ver cuál es la dinámica operativa del presupuesto. Este es el segundo nivel. Primero es el nivel nacional y luego es el nivel funcional programático. En el nivel institucional nacional, primero se pide siempre los pliegos presupuestarios y luego de tener los pliegos presupuestarios se asignen el presupuesto al cliente del que usted solicitó como administrador público de su institución. Tenemos el nivel funcional programático, donde funciona como una máxima agregación de la acción del Estado, misión y propósito. O sea, ustedes tienen que dar cumplimiento a lo que solicita obviamente el Estado y según el plan de desarrollo nacional. Entonces aquí podemos ver que los programas son lineamientos sectoriales, instituciones de objetivos generales. Podemos ver que los subprogramas son acciones orientadas al logro de los objetivos parciales, es decir, son parciales, no se denotan completamente. Y la actividad del proyecto son las unidades de asignación de los recursos para lograr objetivos específicos. Bueno, aquí este es el esquema de articulación de objetivos en procesos de presupuesto. Hay algunas dimensiones, tanto sectoriales como una dimensión geográfica. Entonces nosotros también tenemos que desarrollar este proceso de presupuesto según mediano, largo plazo, corto plazo, porque tenemos que entender que existen misiones y propósitos sectoriales. La misma necesidad que tiene la ciudad de Quito no tiene el cantón de Durán. Tal vez en el Quito hay menos inseguridad y en Durán hay más inseguridad. Entonces son dimensiones sectoriales con los objetivos y propósitos que se plantea cada región y cada acción con objetivos claros sectoriales. También hay las dimensiones geográficas donde las misiones y propósitos regionales y locales, por ejemplo, Pichincha es una región de Pichincha, es una provincia. Tiene tema de poder articular entre cantones. Cantón Mejía necesita articularse con el cantón Rumiñahui, Rumiñahui con Quito y poder reducir el tema del tráfico. Entonces, esa podría ser una dimensión geográfica o regional. No es lo mismo que una sectorial o en este caso divisional como en tema de cantones. División institucional, división propósitos institucionales, también hay propósitos institucionales. La misma, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el IES, no puede tener el mismo propósito que tiene, en este caso, la Agencia Nacional de Tránsito, porque son dos entes diferentes que realizan dos cuestiones diferentes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encarga de velar la seguridad social de los jubilados, de sus pensionistas, de sus aportantes, a través de varias acciones y de varios servicios. La Agencia Nacional de Tránsito se trata de involucrar todo el reglamento, toda la acción a nivel nacional para la mejora de un tránsito colectivo y para la acción de crecimiento de licencias, exponentes de cambio y un montón de temas más. Entonces, obviamente, hay instituciones que tienen diferentes accionamientos y hay instituciones que tienen un accionamiento parecido, pero que igual están en diferentes acciones de target. Por ejemplo, el ISPOL es el Instituto de la Policía Nacional que se dedica simplemente a el tema de los policías, de los familiares de los policías, tanto hijos como esposas o cónyuges. En este caso, el IES es otro tipo de ente social y otro tipo de acción social. Dimensión funcional del programa son los objetivos que ustedes tienen que establecer, que es un objetivo general, objetivo parcial, objetivos específicos. El objetivo general, por ejemplo, puede ser lograr erradicar la pobreza extrema que tiene el cantón Mejía. Pero el objetivo parcial es las victorias pequeñas que vamos consiguiendo mediante vamos consiguiendo la victoria grande, que es el objetivo general, y los específicos es, por ejemplo, lo que tú vas a realizar en campo, un plan de desarrollo sostenible, una estrategia de territorio, vas a crear casas hogares, entonces siempre vamos de menos a más hasta lograr el plan general o objetivo general. Dimensiones operativas son las dimensiones institucionales que proceden con técnicos y este es un tema más operativo, con pliegos, con acciones y obviamente con tu plan de desarrollo y luego obviamente evaluando con tus metas y de lo que en realidad pudiste converger. Gobierno central. A ver, ejecución presupuestaria se basa en muchos temas. Financiamiento de ingresos
y de gasto social. Es decir, los ingresos es todo lo que va a tener una institución o en este caso vamos con un tema macro, el gobierno, el Estado tiene tantos ingresos, pero al mismo tiempo tiene egresos, que son los gastos, que puede ejecutarse en tema social, en tema de corriente, en tema de gasto de inversión, muchos temas aplazados. Transferencias a los gobiernos autónomos centralizados, que ya habíamos hablado, de la ejecución presupuestaria se tiene que destinar al financiamiento de ingresos y gastos sociales, también a la transferencia de los gobiernos autónomos centralizados por el concepto de modelo de equidad, es decir, muchas veces existe, también estos gastos se dan por número de población y número de extensión y problemática social que existe en el cantón, ¿no? No es el mismo presupuesto que se le va a designar a Quito, que es la capital, y que no solo es la capital, sino que tiene más de 3 millones de habitantes, a una ciudad o a un cantón pequeño, como por ejemplo Rumiñahui, como por ejemplo Mejía, mismo Durán, que son cantones pequeños, pero que incluso pueden tener una problemática social un poco más alta. Es decir, Durán tiene una problemática de seguridad más social, entonces el gobierno nacional actualmente en el Ecuador. La ejecución de egresos no permanentes del presupuesto general del Estado, es decir, existe ingresos, que es todo lo que llega, que son permanentes o no permanentes, es decir, que vamos a obtener durante todo el año o que solo vamos a recibir durante solo una parte de los años, por solo una parte de los meses. Existe también egresos, que son lo que es el tema de salidas, que a veces son permanentes o no permanentes, es decir, el Estado puede pagar una bono durante 2 meses, entonces es un ingreso que es no permanente. Los ingresos permanentes es, por ejemplo, el ingreso de educación, los ingresos de educación, los ingresos de salud, porque siempre tiene que desembolsar ese dinero para que se ejecute el plan de desarrollo del buen vivir. Ahora vamos con el tema de los sectores administrativos, que es el agropecuario, ambiental, asuntos del exterior, que también se designa un presupuesto. Bienestar social, comercio exterior y comunicación y desarrollo. Es el tema de bienestar social, es el tema donde se cargado muchas veces el MIES, el Ministerio de Inclusión Social, donde se establece un plan para el tema de brechas de equidad social. Recursos naturales, salud, Tesoro Nacional, trabajo, transparencia. Muchos de estos recursos tienen que ir destinados a los recursos naturales, a la salud, también tiene que ir direccionado a poder también tener una arca fiscal sólida, sustentable, para poder cubrir con todas las necesidades que necesita el país, y también el tema de transparencia de un trabajo social ejecutable. Sigamos, mis estimados estudiantes, vamos a ver los conceptos de la estructura programática. Bueno, la programación nacional siempre se va a enfocar en el tema de conjunto de acciones interinstitucionales que tienen como propósito cumplir con la política pública sectorial. Ese creo de que debe ser siempre el principal concepto. El segundo concepto del Producto Nacional son bienes y servicios que prestan varias instituciones conforme a la política pública sectorial. Por ejemplo, Producto Nacional son los bienes y servicios. Por ejemplo, el SECAC, que es la Escuela de Capacitación del Ecuador, presta bienes y servicios. Bienes no, pero servicios sí. Los servicios son servicios de capacitación y accionamiento profundo hacia una sociedad que pueda ser un poco más progresista en el desarrollo intelectual del Ecuador. Programa institucional en el conjunto de actividades, egresos corrientes de inversión que se van a ejecutar para obtener un producto institucional conforme a las competencias, atribuciones y acciones institucionales. Productos institucionales son los bienes y servicios que genera cada institución, por ejemplo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social da bienes y servicios, bienes en préstamos pues, hipotecarios, creditafarios, servicios en un tema de salud, servicio de garantizar, en este caso, el tema de que puedan contar con seguros de desempleo, Montepío y algunos temas más accionantes. Ahorita, mis estimados estudiantes, vamos a observar un video que tiene que ver sobre el presupuesto general del Estado. Este video es un video que les va a un poco mostrar también qué es el presupuesto general del Estado. Es un video igual bastante bueno, en donde ustedes van a poder analizar y van a poder contextualizar de una mayor forma qué es el presupuesto general del Estado. Me dan un momento, por favor.
A ver, antes de poder presentar el video, vamos vamos a establecer presupuesto general del Estado, cuáles son los componentes. Yo ya les había explicado que los componentes son ingresos, que son permanentes o no permanentes, es decir, lo que tú vas recibiendo. Es como tú prestas a alguien dinero y tú sabes que te va a pagar en 2 meses, entonces ya sabes que esos son ingresos no permanentes porque solo te va a pagar durante 2 meses, pero tú sabes que tu sueldo podría ser un ingreso permanente porque te van a depositar todos los meses a la cuenta hasta que tú trabajes en esa empresa. Entonces, más o menos les pongo ese ejemplo. Los gastos. Los gastos pueden ser igual permanentes y no permanentes porque ustedes pueden endeudarse a 2 meses en una cocina, pagan los 2 meses y ese gasto no es permanente. Pueden ser gastos permanentes. Ustedes ya saben que tienen que pagar la hipoteca de su casa durante 20 años y ese gasto es permanente durante 20 años. Los resultados es el superávit y el déficit. Superávit es cuando hay más presupuesto de lo que se necesita. Y casi en el Ecuador nunca va a suceder eso, porque el Ecuador es un país que es tercermundista y que siempre falta el presupuesto. Y el déficit es, en este caso, lo que falta para poder cubrir el presupuesto general del Estado y para poder cumplir el plan de desarrollo sustentable y económico que necesitamos cumplir como país y como sector. Bueno, los ingresos del presupuesto general del Estado son varios. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos. Hay algunos temas y hay algunos elementos y algunos tipos de acción. O sea, los ingresos constituyen por varios temas. Pueden ser por tributos, como el impuesto a la renta, por la venta de bienes, como el petróleo, como yo les dije, hay empresas que acá y vienen y uno se les adjudica terrenos para que puedan expropiar y obviamente sacar el petróleo y poder obviamente volverlos en gasolina y hacer un proceso y eso incluso poder exportar. Entonces, puede ser por tema tributario, por impuestos, por venta de bienes, por petróleo, por derivados, por transferencias, por donaciones, incluso puede ser por servicios que prestan igual muchas instituciones que son del Ecuador. Entonces, ingresos permanentes son aquellos ingresos que mantiene durante el periodo del tiempo en el que se ha establecido el campo. Es decir, por ejemplo, el ingreso permanente es el impuesto, el IVA, el ICE, el IRE, el impuesto de salidas de divisas, tasas aduaneras, entre otros. Los impuestos no permanentes son aquellos ingresos que no predecibles en tiempo, es decir, que, por ejemplo, el petróleo, tú no sabes incluso cuándo va a bajar, cuándo va a subir, y por eso es un ingreso que tú no sabes cuánto te van a dar, y obviamente eso se califica con los estándares internacionales y con la bolsa de valores muchas veces. Constitución de los ingresos de presupuesto general del Estado. Ingresos permanentes son características, manera continua, periódica, es decir, es algo que siempre va a estar ahí, que es continuo, que es periódico, que no disminuye la riqueza nacional. Ejemplos, los impuestos, tasas, ventas y bienes y servicios. Los ingresos no permanentes pueden ser algo temporal, como yo les había explicado, pueden ocasionar disminuciones, ejemplos, petróleo, salvaguardias, desembolsos, deuda pública. Son los ingresos no permanentes. Nosotros aquí podemos ver que son los ingresos. Los ingresos del petróleo se generan con la venta del petróleo, es decir, adjudican un pozo y las empresas que vienen o los representantes aproximan un tercio de los ingresos totales del Estado. Los ingresos por exportación de petróleo, igual son los dólares que recibe el Estado por vender el petróleo al exterior. Importación de derivados. En el Ecuador también se obtiene dólares por exponer determinados derivados como el flúor, el tema del nácter, el tema también de la venta del diésel, el tema también del mercado interno y también el tema del mercado de naves internacionales. Ingresos del presupuesto general del Estado. Expectativa fiscal. Fondo ecuatoriano de inversión en los sectores energéticos y los hidrocarburos. Nosotros vemos que ahorita estamos en una crisis, lastimosamente, en el tema energético y por ende las expectativas en tener unos ingresos en ese sentido son muy bajas. Fondo de estabilización de petróleo, bueno, esto siempre genera algún tipo de acción, pero como les digo, son ingresos no permanentes, son ingresos que son no tributarios. Fondo de ahorro y contingencia, los ingresos no tributarios, por ejemplo, son multas, son el tema de ingresos de autogestión, como el cobro de la cédula de identidad o servicios que presta eh, eh, el Estado.
Ingresos tributarios, como ya les había dicho, es el IVA, el impuesto al valor agregado, especies, a vehículos, al CAE, aranceles. Ingresos del presupuesto general del Estado. Bueno, esto ya vimos. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuál es el capital, financiamiento, corriente, créditos, todo eso? Más o menos, también les voy a preguntar la próxima clase, mis estimados estudiantes, ¿cuánto actualmente es el presupuesto general del Estado? Eso igual va a ser una pregunta para el examen final, ¿sí? De aquí pues, nosotros podemos analizar ya. Por ejemplo, así más o menos va una propuesta, una proforma general del Estado. Son las cifras de dólares de porcentaje. Por ejemplo, impuestos. Se ha recolectado todo esto, que es un total del 5,99% del presupuesto general, tasas de la contribución. Entonces aquí nosotros podemos estar viendo cuáles son los parámetros, cuál es la codificación, cuál es la proforma y cuál es la variación. Es decir, la variación del año 2019 al año 2020, cuánto hay más, cuánto hay menos. Bueno, aquí podemos ver los gastos del presupuesto general del Estado, podemos accionar que los gastos son recursos que el Estado transfiere a los GAPs, pues ser gastos permanentes, recursos que paga el Estado de forma permanente, y los gastos no permanentes, que son los recursos que el Estado paga con carácter temporal, es decir, que no es constante, como ya hemos visto. Aquí también, ojo, voy a poner un ejemplo, cuál es el ejemplo de un gasto permanente y cuál es el ejemplo de un gasto no permanente. Por eso es que es necesario que puedan ver igual esta clase y repetirse las veces que sean necesarias para poder un poco proyectar cuál es la acción social. Podemos ver que hay gasto corriente, que es más o menos unos 22.000 millones de dólares. Podemos ver cuáles son los ingresos, la aplicación financiamiento, capital y la inversión. ¿Cuáles son los egresos? Aquí los egresos es todo lo que sale. Ingreso al personal, por ejemplo, cuánto se paga el personal, cuánto se pagan bienes y servicios, cuánto se pagan ingresos financieros, cuánto se pagan las transferencias de donaciones del corrientes, bienes y servicios para la producción, corrientes, aquí dice grupo, corriente, inversión, capital. Entonces eso vamos a analizar en la próxima clase igual, los ingresos del personal del sector económico, por ejemplo, en el 2020, las cifras de millones de dólares del porcentaje, por ejemplo, en educación, se gastó un total de 3.479 millones de dólares. En salud se gastó un total de 1.529 millones de dólares. En asuntos internos se gastó con igual 1.358 millones de dólares. Podemos ver que en total, en el tema de personal del sector económico se gastó 8.897 millones de dólares, solo en gastos para pagar al personal. Podemos ver incluso que aquí está el tema de la defensa nacional, justicia social, otros. Plan anual de inversiones, aquí es el plan anual de desarrollo, como ya les había dicho, más o menos en un plan anual de desarrollo económico se estaría invirtiendo entre unos 3.624 millones de dólares. Eso tiene que ver también en educación, desarrollo. De hecho, se debería invertir más en educación que en el tema de pagar al personal por tema de seguridad, pero bueno, eso pues, lo iremos viendo en el tema de comunicación, de salud, de desarrollo de vivienda, que obviamente no es tan alto como deberían ser los porcentajes. Eso, mis estimados estudiantes, al mismo tiempo yo les voy a pasar un video, estoy esperando simplemente que se pueda bajar el video para poder establecer ahí el campo de acción de mejora para que ustedes puedan también ver el video, verificar de una manera acorde y, y poder plasmar ahí cuál sería la acción y para que ustedes puedan un poco llenar un poco más los conocimientos con un videíto viendo obviamente qué es el presupuesto general del Estado, que es algo básico, y poder plasmar eso. Bueno, estamos viendo esto, mis estimados estudiantes, el tema de, pues voy a dar un resumen de todo. Vimos que es el presupuesto general del Estado, vimos que está por el artículo 292 de la Constitución, vimos también cuál es el sistema de planeamiento para el presupuesto general del Estado,
También pudimos observar la fundamentación legal que está en la Constitución de la República de Ecuador en el artículo 294, 295. Pudimos ver cuál es la fundamentación legal para poder sacar el presupuesto general del Estado, la proforma general del Estado. Vimos también que el presidente de la República, el Ejecutivo, enviará la proforma presupuestaria para aprobación a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional deberá aprobar, dar las observaciones y tener todo ese accionamiento. Vimos también cuáles son las etapas del ciclo del presupuesto, que obviamente están en la Constitución. Podemos ver que es la programación y la formulación, que está en el artículo 293, 294 de la Constitución, la aprobación, que está en el artículo 225, la ejecución, que está en el artículo 226, y el control, que está en el artículo 296, y la evaluación de todo el planteamiento, que está en el artículo 297. Podemos ver cuál es la programación presupuestaria. Pudimos también observar cuál es la escala de prioridades, formulación del presupuesto también otra vez, vinculación de planificación del presupuesto, dinámica operativa del presupuesto, pero lo más importante, ¿a qué va designado más o menos? Gobierno central, ejecución presupuestaria, destina financiamiento de ingresos, transferencia a los gobiernos autónomos, para la reducción de las brechas de equidad, para ejecución de ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado, sectores administrativos, bienestar social, recursos naturales, trabajo y transparencia. Pues más o menos a dónde deben estar destinados. Vimos también cuáles son los principios generales para poder tener el tema de la acción. Entonces tiene que ver la legalidad, universal, unidad, tiene que ver la plurianual, integral, oportunidad, efectiva, sostenible, normativa desconcentrada, no debe estar descentralizado, no debe estar centralizado, porque debemos descentralizar para que obviamente pueda ir ejecutar el presupuesto a toda el área, a toda la acción social. Presupuesto general del Estado, los componentes, qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es un resultado. Y por el día de hoy nos quedaríamos ahí en la clase, mis estimados estudiantes. La próxima clase voy a receptar cualquier pregunta que ustedes tengan y también vamos a continuar con la otra mitad de las diapositivas y también les voy a dar un poco el preámbulo de cómo van a ser las preguntas y explicar un poco cómo va a ser el examen. Eso, mis estimados estudiantes, yo les mando un fuerte abrazo. Estamos ahí gestionando, verificando cualquier acción y espero que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho.
Es una hora y algo más. Déjame ver. Oye, ¿y me puedes hacer un favor?